Ok, chicos. Bueno, primero que nada, felicidades, bienvenidos. Ok, yo me voy a encargar de ser su mentor durante las próximas 10 semanas, quizás más, debido a que, bueno, van a haber muchas cosas que por ahí vamos a tener que repasar. Entonces, con el tema del tiempo, quizás nos alarguemos un poco más de lo esperado. ¿Ok? Básicamente, lo que vamos a tratar de hacer con ustedes, lo que voy a tratar de hacer con ustedes, es que comprendan, ¿ok? El porqué de ciertas cosas bastante interesantes, ¿okay? Que básicamente les va a ayudar a poder tomar decisiones a la hora de entrar al mercado, pero de la manera correcta. ¿Okay? Ahora, segundo punto, lo que voy a tratar de hacer es básicamente tratar de adaptarlos lo más rápido posible al nivel de los demás. ¿Okay? No estoy hablando de adaptarlos rápidamente, sino de adaptarlos en cuanto al material, ¿okay? En cuanto a las clases. Lo que ellos ya saben, ¿okay? Tratar de que ustedes también lo aprendan. ¿Para qué? Para el fin de llegar todos, por así decirlo, al mismo nivel y podamos ir todos de la mano, digamos, en el mismo Zoom. ¿Okay? Creo que sería lo ideal para no andar eh, haciendo 15 Zooms al día, digamos. Entonces lo ideal sería básicamente que estemos todos al mismo nivel. ¿Okay? Eso se logra básicamente teniendo Zooms. ¿Okay? Básicamente, generalmente las clases son de lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Y para los nuevos, lo ideal sería que tengamos todos los días hasta poder alcanzar el nivel de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, espero que tengan tiempo, que logren comprender la clase que se les va a dar hoy, que básicamente es muy importante, es uno de los principales, una de las principales bases, por así decirlo, que explica Marco, acerca de la fractalidad y cómo la fractalidad es infinita reflejada en lo que viene siendo Forex. ¿Okay? Cuando hablamos de fractalidad, se nos vienen muchos conceptos, muchas palabras a nuestra mente, ¿ok? Pero hay que entender, hay que tener en cuenta, por así decirlo, que la fractalidad es simplemente algo que se comienza a repetir, ¿ok? Es algo que se comienza a repetir una y otra y otra y otra vez, ¿ok? Así lo hace infinitamente el mercado, ¿bien? No solamente en cuanto a estructura, hoy vamos a hablar de los fractales, de la fractalidad en cuanto a la estructura del precio, ¿ok? Pero hay que entender que esto básicamente se basa no solamente en lo que viene siendo la estructura, sino que también en lo que viene siendo todo, ¿ok? Todo Forex es fractálico, en una dimensión infinita, por así decirlo. Eso lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya van a entender, déjenme que quiero que esto quede prolijo. Perfecto. En cuanto a Forex, todo es infinito, ¿ok? Ahora, primero vamos a partir por la base de qué es un fractal. ¿Okay? ¿Qué es la fractalidad? Evidentemente tiene muchos, por así decirlo, tiene muchas definiciones. La palabra fractal tiene muchas definiciones. Nos vamos a centrar únicamente en la que a Forex nos interesa. ¿Bien? La fractalidad en cuanto a Forex hace referencia, evidentemente, a algo que se tiende a imitar, algo que se tiende a repetir. ¿Bien? Punto seguido y abro paréntesis acá para explicarles que no estamos hablando de un patrón. Los patrones como tales no existen, ni siquiera existen los patrones de velas. ¿Okay? Los simples patrones de velas es simplemente una visión, una perspectiva que ustedes ven en una temporalidad. ¿Okay? Vamos a ver si alcanzamos con el tiempo para explicarles el por qué los patrones de velas no existen, en teoría. ¿Okay? Este, en cuanto al doji, al ignite star, el martillo y todo eso. ¿Okay? Pero bueno, para empezar tienen que entender esto, que un fractal básicamente va a tender a ser algo que se va a empezar a imitar. Y con imitar no me estoy haciendo referencia a que el precio va a crear un máximo de 20 pips y me va a imitar ese mismo máximo de 20 pips a la baja o al alza. No, 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 no. Estamos hablando de estructuras, estructuralmente. Cuando hablo ahora, punto y aparte, de estructuras, lo que estoy haciendo me referencia básicamente es a lo siguiente. Una estructura evidentemente se conforma de dos cosas simples. Ustedes pueden tener un mínimo y un máximo, ¿ok? O pueden tener el caso contrario, pueden tener un máximo y un mínimo, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué sucede después? Supónganse que tenemos un mínimo y un máximo. Primero se formó el mínimo.
luego se formó el máximo, ¿ok? A partir de ahí, el precio básicamente puede hacer dos cosas. El mercado puede hacer dos cosas. Puede hacer un mínimo más alto o puede hacer un mínimo más bajo. ¿Listo? Sencillo. No puede hacer más. O el precio hace un mínimo más alto o el precio hace un mínimo más bajo. ¿Ok? Y para ejemplos bajistas es lo mismo. Ustedes tienen el máximo y el mínimo y el precio ¿qué hace? O hace un máximo más alto, ¿ok? O hace un máximo más alto o hace un máximo más bajo. En otras palabras, podríamos definir que una estructura se comporta o se conforma, mejor dicho, de un mínimo hasta un máximo. Punto. Y a partir de ahí pueden suceder dos cosas. El precio hace un retroceso más alto o un retroceso más bajo. ¿Okay? En este caso vamos a estar viendo la representación de lo que viene siendo una estructura alcista. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen el mínimo y el máximo de una estructura. Ahora vamos cuando les explique esto, vamos a entender un poquito mejor el tema de la fractalidad y por qué es infinita, básicamente. ¿Okay? Entonces, básicamente, ustedes tienen que tener en cuenta eso, un mínimo y un máximo. Ahora, ¿qué sucede? El precio, supónganse que me hace un retroceso, ¿no? Me hace un mínimo, evidentemente este mínimo es que es un mínimo más alto, mínimo más alto, ¿ok? Entonces, esto, chicos, que ustedes están viendo en pantalla, tiene un nombre, ¿ok? Este nombre básicamente viene siendo el siguiente. Cuando ustedes vean que el precio hace un mínimo, un máximo y un mínimo más alto, ¿ok? Y supónganse que está, así digamos, ya lo hizo al mínimo más alto, esto va a pasar a llamarse un fractal alcista, pero en formación, ¿ok? Entonces, esto le podemos denominar fractal alcista en, ¿ok? Fractal alcista en formación. ¿Por qué en formación? Ahora lo vamos a ver. Esto es un fractal alcista en formación. Entonces, si yo les había dicho en un principio que anoten que la palabra fractal viene siendo básicamente algo que se va a empezar a imitar, ¿ok? Los fractales son, por así decirlo, algo que se van a comenzar a imitar. Entonces, esta imitación, por así decirlo, va a suceder en todas las temporalidades, ¿ok? En todas las estructuras. Entonces, si nos basamos, por ejemplo, en las estructuras que estamos viendo a continuación, que yo les he dibujado, que tenemos el mínimo, el máximo, eh, y por así decirlo, el retroceso, y el retroceso es un mínimo más alto, este fractal alcista en formación va a tender a ¿qué? A imitarse en cuanto a estructura del precio. Entonces, esto básicamente lo que va a tender a hacer es imitarse en cuanto a su estructura. O sea, esto se va a empezar a imitar, ¿ok? Únicamente en cuanto a estructura. Entonces, el precio me va a empezar a hacer, ¿qué cosa? Pum, un máximo más alto y un mínimo más alto, ¿ok? Máximo más alto que el anterior y mínimo más alto que el anterior. Cuando el precio te hace la formación, acuérdense que cuando el precio estaba acá era un fractal alcista en formación. Entonces, cuando el precio ya directamente rompe tu máximo anterior, ya no es más en formación, ¿ok? Ya no es más en formación. Lo que acaba de suceder es que se confirmó un fractal alcista, ¿ok? Se confirmó el fractal alcista, por así decirlo. El mínimo, el máximo, el retracement, y ¡pum! Cuando el precio te hace el máximo más alto, ya te da la confirmación del fractal alcista. Entonces, como el fractal es algo que se va a empezar a imitar, el precio que va a ser mínimos más altos y cada vez que máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos. ¿Por qué? Porque los fractales, ¿okay? Se van a tender a imitar, chicos. Por eso, ¿okay? Simplemente por eso. Ahora, algo para tener en cuenta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos ante fractales alcistas? Esto ya es considerado una sucesión de fractales alcistas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el precio, los fractales son algo que imitan a algo. Ese algo es imitable en cuanto a los fractales. Ahora, ¿qué sucede? Algo para tener en cuenta también es que nosotros estando básicamente ante fractales alcistas, los que vamos a tender a buscar o tender a ver básicamente es que el precio haga qué cosa. Máximos más altos y mínimos más bajos. ¿Ok?
máximos más altos y mínimos más altos, perdón. Vamos a cambiarle esto. Máximos más altos y mínimos más altos. Eso es lo que vamos a tender a ver si nosotros estamos ante fractales alcistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esperamos que el precio, por así decirlo, imite la formación del fractal. ¿Ok? Y el precio cada vez me haga máximos más altos que los anteriores, mínimos más altos que los anteriores. Ahora, ¿qué sucede si el precio, en vez de hacerme un máximo anterior, me hace un máximo más bajo? ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es suficiente como para determinar un cambio estructural en el precio, sí o no? Teniendo en cuenta que los fractales se deberían de imitar y el precio en teoría me debería de hacer un máximo más alto que el anterior. Que el precio te haga un máximo más bajo, ¿es suficiente como para determinar un cambio estructural? Que ponen en el chat? ¿Sí o no? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Ustedes creen que el precio, haciéndome un máximo más bajo ante fractales alcistas, es suficiente como para determinar un cambio en la estructura? Si la estructura es alcista, ¿es suficiente determinar que el precio me hizo un máximo más bajo? ¿Es suficiente eso para determinar el cambio de la estructura y que el precio comience a bajar? No, hasta que no te quiebre ese último mínimo más alto que creó el mercado. Correcto. ¿Se entiende, Jonathan? Sí, sí, se entiende perfecto. Entonces, esto, chicos, esto es simplemente una alerta. ¿Ok? Es simplemente una alerta, es para que ustedes pongan stop a las oportunidades en compra que ustedes vayan a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes vienen entre fractales alcistas, lo que ustedes esperan básicamente es que el precio haga máximos más altos y mínimos más altos. Que el precio me haga un máximo más bajo es simplemente una alerta, es decir, poner stop a las oportunidades en compra, por así decirlo. ¿Por qué? Solamente un stop. ¿Por qué? Porque el precio tranquilamente puede hacer así y puede seguir subiendo. Entonces, no te confirma absolutamente nada que el precio me haga un máximo más bajo. ¿Okay? Pero, si ustedes se acuerdan de la formación fractálica alcista, ¿se acuerdan que, yo les había dicho que básicamente esto viene siendo una formación fractálica alcista? ¿Okay? Entonces, si aplico este mismo concepto a este ejemplo, ¿qué viene siendo esto? Esto viene siendo una formación fractálica bajista. Formación fractálica bajista. ¿Por qué formación? Porque yo tengo, y acá lo van a entender perfecto, porque yo tengo un máximo, tengo un mínimo y tengo un máximo más bajo. Entonces es una formación fractálica bajista. ¿Cuándo se confirma que el fractal es bajista? Cuando el precio rompe tu mínimo anterior. Cuando el precio rompe tu mínimo anterior, eso se llama market shift. Eso se llama quebrantamiento estructural del mercado. Entonces, ¿qué viene siendo el market shift? El market shift, acá les voy a explicar dos cosas. El market shift viene siendo el cambio estructural. Ya ahí sí determinamos que el cambio estructural se ha generado. ¿Ok? Pero acá no. Acá simplemente es para poner stop a tus órdenes en compra, para frenar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si estamos en una formación fractálica bajista, es muy probable que el precio que haga, ¡pum!, rompa el mínimo anterior. Entonces, cuando el precio rompe tu mínimo anterior, ya no es más una formación fractálica bajista. Ahora, ¿qué viene siendo? Un fractal bajista. Entonces, si sabemos que los fractales son algo que tienden a imitar a otros fractales, ¿qué va a suceder con el precio? El precio me va a hacer cada vez máximos más bajos y mínimos más bajos, máximos más bajos, ¿y qué? Y mínimos más bajos.
Entonces, ¿dónde es que nosotros podemos aprovechar, por así decirlo, las oportunidades para entrar? Lo ideal, básicamente, viene siendo que el precio, cuando haga el market shift, evidentemente me tiene que crear un retroceso. ¿Ok? ¿Y dónde vamos a entrar nosotros? En el retroceso. En el retroceso. ¿Ok? Podemos entrar acá, chill. ¿Qué sucede si entramos acá? Pueden entrar ahí, sí, se estarían adelantando al market shift. Pero, como ya les dije, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque hasta que el precio no te quiebre la estructura, el precio puede hacer así y seguir subiendo. Boom. Y siguen la formación de fractales alcistas. ¿Ok? Por eso es importante, por así decirlo, determinar el market shift. Cuando el market shift se da, es porque básicamente el fractal bajista ya se efectuó, ya se generó. Y a partir de ahí el precio que hace, comienza a bajar, a bajar y a bajar. Así se forman las tendencias, muchachos. ¿Okay? Es básicamente sencillo. Ahora, antes de proseguir, ¿entendieron eso? Si quieren, saquen la foto del gráfico de allá arriba, pero es lo que voy a explicar a continuación. Sí, se entendió a la perfección. Ahí dame un segundo, yo le saco la foto. Dale. ¿Vos, Hugo? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Vamos a borrar este ejemplo que simplemente es una recreación de lo que les dibujé arriba, pero bueno, es mejor dibujarlo en vivo. Ahora vamos a buscar ejemplos de cuando se genera esto. Ahora van a entender por qué el precio es fractálicamente infinito en cuanto a Forex. No solamente en cuanto a estructura, sino en todo el máximo esplendor. ¿Okay? Vean lo siguiente. Mínimo, máximo, mínimo más alto. Formación de un fractal alcista. Boom, máximo más alto. Fractal alcista. ¿Okay? El precio me hace un mínimo más alto, entonces esperaríamos que cosa, un máximo más alto. ¿Okay? Pero, ¿qué hizo el precio? Me creó un máximo más bajo. Entonces, el precio al crear un máximo más bajo, yo no voy a poder, podría yo tranquilamente cerrar mis órdenes en compra que he efectuado en este mínimo. Hasta acá. Si veo que el precio está haciendo así, evidentemente puedo cerrar. Y a partir de ahí voy a prestar atención a este mínimo. ¿Por qué? Porque si el precio rompe este mínimo, ¡pum!, ¿qué se generó? El cambio estructural. Se generó un market shift. Entonces el precio lo que va a tender a hacer, básicamente va a ser imitar la formación del fractal bajista que se acaba de generar. ¿Okay? Tenemos el máximo, el mínimo, el máximo más bajo, el mínimo más bajo. Fractal bajista de plano. Se empieza a imitar. ¿Por qué? Porque los fractales son imitaciones de otros fractales. ¿Hasta cuándo, chill? ¿Hasta cuándo voy a dejar de hacer esto? Hasta que el precio te haga un máximo más alto. Cuando vos ves que estando ante una sucesión de fractales bajistas, el precio te hace un máximo más alto, esta viene siendo la misma alerta que tenés acá. ¿Entiendes? Entonces ahí vas a pausar tus órdenes en venta. Cuando el precio te rompe el máximo anterior, ¡pum! Market shift. Fractal alcista completo. Se va a empezar a imitar. Y así sucesivamente, chicos. ¿Cuál es la idea? No estamos hablando de operar, ni mucho menos. Estamos hablando de teoría. ¿Okay? Básicamente esta teoría les va a permitir a ustedes posicionarse, saber en dónde están ubicados. Básicamente posicionarse en cuanto al direccionamiento actual del precio. ¿Okay? Entonces es muy importante que tengan muy en cuenta el tema de los fractales, más que nada para tener una dirección establecida, porque no sirve de nada que ustedes sean demasiado precisos, pero le erren a la dirección. Le erran a la dirección, evidentemente pueden tener precisión, pero están errándole a la dirección. Entonces esa precisión se va a la basura. ¿Okay? Esto es la base del tema de la direccionalidad. Luego más adelante vamos a comprender más conceptos como puede ser el institutional order flow, entre otros. ¿Okay? Pero básicamente estas son las premisas básicas para poder determinar un direccionamiento. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Básicamente hay que tener en cuenta que lo que viene siendo la fractalidad o los fractales los vamos a encontrar exclusivamente en temporalidades mayores. ¿Okay? Desde una hora, perdón, desde temporalidad diaria hasta temporalidad de 4 horas como mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente, chicos, si yo me voy a temporalidad menor,
ustedes no van a entender nada. Si yo me voy a 30 minutos, evidentemente lo que ustedes van a ver es esto. Esto no tiene forma para ustedes, ¿ok? No tiene forma. ¿Por qué? Porque el precio sube y baja, rompe máximos y mínimos constantemente. Entonces no hay una forma establecida, ¿entiendes? En cambio, si ustedes se pasan a la temporalidad mayor, ups, si ustedes se pasan a la temporalidad mayor, todas esas velas, ¿qué sucede? Se ven comprimidas en un solo gráfico. Y este gráfico es el que a ustedes les puede mostrar, por así decirlo, la estructura clara y concisa del mercado, ¿ok? En cuanto a la fractalidad. Ahora vamos a pasar a buscar unos ejemplos antes de que se cierre el Zoom y abrimos otro, pero primero quiero comentarles lo siguiente. ¿Por qué decimos que la fractalidad es infinita? ¿Okay? Básicamente tienen que entender lo siguiente. Dentro de lo que ustedes ven en este rally, desde este mínimo hasta este máximo, ¿okay? Es una subida alcista desde el mínimo hasta el máximo. Luego es un retroceso. Pero ahí tendríamos un mínimo y un máximo. ¿Okay? Si yo me voy a una hora, ese mínimo y ese máximo va a estar constituido ¿por qué? Por fractales alcistas. El precio me hace máximos más altos y mínimos cada vez más altos. Entonces llegamos a la conclusión de que dentro de los fractales hay más fractales. ¿Okay? Y si yo me voy a uno de estos fractales de una hora, pónganse, me voy a este rally hasta acá, si yo en ese fractal me voy básicamente a 15 minutos, 30 minutos, dentro de este rally, voy a ver máximos más altos y mínimos más altos. Entonces, ¿cuál es la teoría? Básicamente la teoría explica que dentro de los fractales hay más fractales y dentro de esos fractales hay más fractales y así infinitamente. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Asimismo que como pasa con los fractales, también tienen que entender que esto sucede con todo. ¿Okay? Estoy hablando de que, por ejemplo, ustedes en una vela diaria, ¿okay? En una vela diaria hay 24 velas de una hora. En una vela de una hora hay 2 velas de 30 minutos. Entonces, no solamente aplica a las estructuras, sino que también a las velas. ¿Por qué? Porque dentro de las velas que hay más velas. Y dentro de esas mismas velas hay muchas más velas. Entonces tienen que comprender básicamente que la fractalidad abarca todas las temporalidades. ¿Okay? Los fractales son infinitos, están en todas las temporalidades, por eso nos vamos a basar exclusivamente en la temporalidad mayor. ¿Okay? También tienen que entender algo que luego vamos a ver con el tema de las recapitalizaciones de órdenes, es básicamente lo siguiente. Esto también es infinito. Nos vamos a basar mucho en la temporalidad mayor, pero no vamos a operar en la temporalidad mayor. ¿Okay? Simplemente nos vamos a basar en la temporalidad mayor para tener una pauta direccional de hacia dónde va a tender a ir el precio en cuanto a la estructura actual. ¿Okay? Los parámetros de entrada, eso se define más adelante, evidentemente, con el pasar de las clases, pero evidentemente tiene que ver mucho con el direccionamiento actual del precio. ¿Okay? El order flow, ¿okay? Algo que vamos a comprender más adelante. Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo acá simplemente son fractales bajistas, ¿okay? Hasta que el precio no me rompa el máximo anterior de temporalidad diaria, ¿okay? En lo que viene siendo el euro dólar, si el precio me rompe este máximo, por ejemplo, yo ahí podría considerar el tema de un cambio estructural. ¿Por qué? Porque el precio me tendría que hacer máximos más bajos y mínimos más bajos. ¿Ok, chicos? Entonces, básicamente eso era lo que les quería explicar en la clase número 1 acerca de la fractalidad en Forex. Ahora me gustaría abrir un Zoom para mostrarles un ejemplo y hablar un poco de los patrones de velas del mundo retail. Así que ahora que se está por cerrar el Zoom, ¿hay alguna duda hasta ahora? Por ejemplo, a ver, voy a anotar. Tú ya no tomas, o sea, tomas este máximo por esta formación de esta mecha o por esta vela de aquí. Bien. O directamente cuando el precio te genera un máximo, tú ya lo anotas como, bueno, esto fue el máximo, prácticamente tipo máximo del día. Esto podría ser máximo del día, por ejemplo. Pero ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a fractales? O... Así mismo, en cuanto a fractales, para medir tu último alto aquí. Porque, por ejemplo, este es tu último alto y este es tu último bajo, ¿verdad? Sí, podría ser. También podría ser este, el mínimo y el máximo. Ajá. Y si lo mirás de esta forma, ¿qué sucedió? Mínimo,
máximo Mínimo. más alto. Así del mismo. anterior. ¿Entiendes? Entonces Ajá. sí, Y podría ser cuando esto haga esto, si llega a ser, te va a sellar un market shift, exactamente. ¿verdad? Exactamente. Por eso hay que esperar. ¿Por qué? Porque el precio tranquilamente puede seguir bajando. Está en todo su derecho. Hasta ¿Entiendes? que rompa este nivel. Hasta que rompa este nivel, yo, por así decirlo, sigo considerando a largo plazo un direccionamiento bajista. Pero bueno, el precio me hizo un mínimo, un máximo y un mínimo más alto. Ya es una señal. Pero como podés ver, el parque ahora mismo está en una terrible consolidación. Consolidación. Es horrible esto. Ahora, tienen que entender que una consolidación es la antesala de una expansión. La expansión Sí. puede ser tanto alcista como bajista. ¿Okay? Sí, Pero bueno, sí. eso ya tiene que ver más adelante con otros temas. Pero Otra sí, última consulta. Entonces, no